El Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículo 24 vamos a estar leyendo en esta mañana para meditar en la palabra del Señor. Capítulo 20, versículo 24. Me dicen amén cuando tengan la porción que vamos a leer. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 24. Si alguien no lo ha encontrado ahí, ayúdenle a buscarlo, porque a veces se pegan las páginas ahí y no se encuentra. A veces en el teléfono a veces es fácil para los que usan el teléfono, pues úsenlo y luego lo guardan. Bueno, dice así la palabra del Señor. Leemos capítulo 20, versículo 24. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: el Señor hemos visto. Y él les dijo: si no vieres en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: pasa a vosotros. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados todos los que no vieron y creyeron. Y hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. A la luz de estos versículos, en esta mañana yo quiero hablar sobre la fe al creer en la palabra de Dios. La fe al creer en la palabra de Dios, porque necesitamos esa fe para creer en la palabra de Dios, porque no sabemos en ningún momento que podemos llegar a necesitar de conocer la palabra de Dios. No sabemos en qué momento nosotros necesitamos la palabra de Dios para defendernos de las tentaciones del enemigo. No sabemos en qué momento necesitamos la palabra para poder creer en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. La palabra de Dios es necesaria en nuestros corazones, que la conozcamos, no que solamente la escuchemos, sino que también la conozcamos, que podamos tener esos versículos que nos llenan de paz cuando vienen las dificultades. Porque en esta porción que hemos leído encontramos esa necesidad que tenía que haber habido en la vida de Tomás. Los discípulos pasaron por unos momentos tan difíciles. Bueno, las emociones de ellos fueron desde lo más especial, lo más bonito, porque fue una semana en la cual la Biblia dice que comenzó primeramente con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en el pollino, donde la gente clamaba: Hosana, Hosana al Hijo de David, y le ponían, dice, las palmas se las ponían al Señor, y el Señor caminaba por aquella calle. Y los discípulos, ellos, hermanos, emocionados porque había llegado el momento en donde el Señor Jesús se iba a manifestar. Fíjense que para unos el Señor Jesús era el maestro, para unos el Señor Jesús era el libertador, para otros el Señor Jesús era uno más, para otros el Señor Jesús había llevado esperanza a su vida. Pero en el momento que el Señor entra en Jerusalén, hermanos, todos esperaban la manifestación del Mesías que los liberara. Pero el Señor les había dicho que era necesario que, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez,
era necesario que el Hijo del Hombre también estuviera igualmente 3 días y 3 noches. Amén. Igualmente el Señor dijo que destruiré este templo, pero en 3 días lo voy a construir, dijo el Señor. La gente, hermano, se hacía idea de que el Señor hablaba del templo, aquel templo hecho por Herodes, grande, hermoso, que ellos, hermanos, apreciaban las piedras que había. Pero el Señor no hablaba de ese templo, el Señor estaba hablando del suyo, que él representaba el templo de Dios, él representaba el tabernáculo de Dios. Entonces él dijo esas palabras y los discípulos igualmente escuchaban el mensaje, escuchaban esa enseñanza del Señor, pero ellos la escuchaban, pero cada momento, hermano, que aquella semana, porque fue una semana crucial en la vida de ellos, después de dar 3 años y medio con él, es una semana crucial en donde ellos, hermanos, a pesar de 3 años estar escuchando el mensaje del Señor, escuchando lo que iba a suceder, en el momento, hermanos, que entran a Jerusalén, ellos dijeron, este es el momento, este es el día de su salvación. Por eso cantaban, Hosana, Hosana al Hijo de David, porque el Hijo de David que representaba, que iba a ser el rey de los judíos, iba a ser rey del pueblo de Israel, porque David fue rey. Entonces ellos decían eso, pero hermano, conforme fue pasando los días de la misma semana, dice que, hermanos, vinieron, hermanos, el Señor los llevó, más bien eligió unos cuantos para ir a orar, porque él dijo que él se sentía, su alma estaba turbada. Se llevó esa semana, en la misma semana, a orar, y dice que oraba intensamente. Estando ahí en Getsemaní, dice que vinieron, dice, los guardias del templo, vinieron y lo apresaron al Señor, y se lo llevaron, y comenzó unas escenas en las cuales los mismos discípulos se encontraron turbados, no hallaban, hermanos, no hallaban cómo entender aquella escena. No miraban, hermanos, miraban al Señor de tal manera que era azotado, de tal manera que él era golpeado, en la cual ellos no se podían contener a ver aquellas escenas que eran quizás escenas, hermanos, que quizás nadie las ha pintado de tal manera que ellos amaban al Señor. Y al verlo sufrir de tal manera, yo me imagino que nadie podía estar mirándole al Señor, mirando cómo él era azotado, cómo él estaba sufriendo en ese momento, y aquellas palabras que el Señor había dicho a ellos se les fue por lo más lejos de su mente. No entendieron lo que estaba sucediendo. Unos se fueron, huyeron, y es más, dice la Biblia que después de haberlo azotado, después de hacer todo lo que hicieron con el Señor, lo crucificaron en medio de 2 malhechores. Dice que ahí lo pusieron en la cruz al Señor. Lo dejaron un rato ahí, después dice que lo bajaron, dice que lo bajaron y lo enterraron, lo pusieron, hermanos, en una tumba vacía y sellaron aquella roca, una roca grande en la cual nadie podía moverla, y dejaron ahí, y las esperanzas de ellos ahí quedaron juntamente con aquella roca que selló al Señor Jesús allí sepultado. Ahí la esperanza de ellos ahí se quedó. Y uno dice en la Biblia que se fueron, comenzaron, dice que unos discípulos, dice Lucas, que se fueron a Emaús, iban allá caminando, hermano, caminando, porque dijeron, ¿para qué? Nosotros venimos con la esperanza que Él era el Mesías, venimos con la esperanza que Él era el Hijo de Dios, pero él lo azotaron, a Él lo mataron, a Él lo enterramos, lo miramos cuando le pusieron ahí una roca y que lo cubrió, y ya nunca más lo vamos a ver. Sin saber, hermanos, que el Señor iba a resucitar. Y sin saber, hermanos, que el Señor les habló muchas veces de esa palabra. Por eso es necesario que nosotros conozcamos de la palabra de Dios, para cuando vengan esos momentos difíciles, nosotros no nos quedemos ahí. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Unos hermanos estaban ahí dudando completamente. Unos volvieron a sus quehaceres, y el Señor tuvo que ir hasta allá a verlos. Se les fue y se les apareció, porque el hermano quería traerlos a Él. Entonces, la importancia que cobra la fe en la palabra de Dios, en lo que Él ha dicho, porque si Él ha dicho algo, Él lo va a hacer. ¿Lo creen así, hermano? Lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Por lo tanto, nosotros necesitamos creer en su palabra. Pero para creer en la palabra de Dios, necesitamos conocerla. Si no conocemos de la palabra de Dios, si no hemos sido enseñados,
si no hemos sido preparados de antemano. Por eso es importante que nosotros podamos, hermano, conocerla, leerla. Y si no la leemos, hermano, al menos estar en estos servicios donde el Señor habla a través de su palabra. Y usted, al menos, yo he escuchado mucho que dicen, como dijo el pastor, dice, ¿verdad? Por eso es importante que uno se prepare para que uno no poder enseñar cosas que no están en la palabra de Dios. Pero esta palabra es tan importante porque la palabra nos da fe. La fe como el elemento principal para creer lo dicho por el Señor. La palabra cobra una importancia grande en nuestra vida. Porque para los discípulos, hermanos, esa semana que ellos vivieron, esos momentos que ellos vivieron, si ellos, hermanos, se hubieran recordado las palabras del Señor, se les hubiera hecho de una manera fácil poder comprender lo que él estaba pasando. Fíjense que la fe en la palabra de Dios tiene como resultado es el de creer en las palabras del Evangelio. ¿Por qué es necesario creer en el Evangelio? Porque allí encontramos la vida eterna en nuestra vida. A veces nos aseguramos de palabras, hermanos, que hablan de la fe para poder ser sanos, ¿verdad? Muchos conocemos aquel versículo que dice que por su llaga hemos sido nosotros curados, ¿verdad? Y conocemos muchos versículos. Hay otros versículos que hablan de la salvación. Hay otros versículos que hablan de muchas otras cosas. Pero es necesario que las conozcamos porque esas van a producir fe en nosotros. Porque ellos, hermanos, quedaron en un momento a la deriva. Unos se escondieron. Unos, hermanos, estaban allá atemorizados. Y aún la Biblia habla de Pedro que le negó. Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Porque ellos comenzaron a dudar de lo que el Señor les había dicho. El Señor les dijo a ellos, tardo, les dijo, para entender lo que ha dicho, lo que dijeron los profetas acerca de mí. Pero el Señor, hermano, como es un Señor, es un Dios de amor, que Él nos ama de tal manera que Él se presenta a nosotros. Él, hermano, aún a pesar que sus discípulos en el momento más necesitado del Señor, cada uno salió corriendo. Cada uno se fue, hermano, a donde mejor estaba seguro. Pero el Señor, con su grande amor, con su grande fidelidad, fue a buscar a uno por uno. Se le fue apareciendo con ese amor que Él tuvo para con ellos. Porque la Biblia dice que cuando fue sepultado, solamente habían como 3 personas que le seguían. Parece que era María Magdalena, María y Juan, que eran los que le seguían. El otro discípulo, dice la Biblia, que le seguía. Y esos fueron los que vieron a dónde fueron y enterraron y sepultaron al Señor. Y esos mismos que vieron dónde pusieron al Señor, esos mismos dice que al pasar el primer día de la semana, que era el día domingo, dice que a buena mañana vinieron y buscaron más bien el cuerpo donde estaba el sepulcro. Ellos sabían dónde le habían puesto. Pero cuando llegaron ahí dice que no encontraron a nadie. Y es más, dice que María vio un hombre ahí. Y ella, pensando que era el hortelano, o sea, el que cuidaba de las tumbas, dice que le pregunta, ¿a dónde lo habrás puesto? Porque vieron que la piedra estaba removida. Entonces, y dice que después comenzó a mirarlo, y no era el hortelano, sino era el mismo Señor Jesús, el que estaba ahí, que ya había resucitado, que se comienza a aparecer a ella. Entonces Jesús después, hermano, estaban los otros discípulos. Se les aparece a las mujeres que fueron llorando a buscar al Señor. Se les aparece a ellas. Y dice en versículo 15 de este capítulo 20, dice que y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y yo lo llevaré. Y le dijo el Señor, y Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Entonces el Señor se le aparece a ella, la primera persona se le aparece a los primeros que llegan. Y el Señor después comienza, dice, en los versículos que leíamos, dice más atrás, dice en el versículo 19, que se les aparece, en aquella noche se les aparece a sus discípulos. Aquellos otros que no fueron a buscarle al Señor, viene el Señor y se les aparece allá donde estaban escondidos. Porque esos momentos eran momentos de tribulación para ellos. Ellos habían sido discípulos del Señor.
no eran solamente 12, eran muchos más de los 12. Pero ellos estaban ahí temerosos y el Señor dice, estando las puertas cerradas, dice que el lugar donde ellos estaban, dice que reunido por miedo a los judíos, vino Jesús y les dijo, pasa a vosotros, les dijo. Dijo, pasa a vosotros. Entonces dice que cuando hubo dicho esto mostró sus manos, su costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Imagínense, el Señor llega y se les aparece. Pero el 24 dice que, pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, la palabra griega que se usa es gemelo. O esa es la palabra, el gemelo le decían a él. Entonces dice que él no estaba, cuando Jesús vino, no dice por qué no estaba ahí. No sé si era de aquellos que se había ido, pero eso es importante, hermano, estar donde el pueblo del Señor está siempre. Porque ahí suceden cosas maravillosas, como dice ahí el canto, ¿verdad? Donde está la iglesia del Señor, donde está el pueblo de Dios, suceden cosas que el cual a veces uno se las pierde porque no estuvo. Entonces Tomás dice que llamado el Dídimo, dice que no estaba. Entonces en ese momento que el Señor visita ese lugar, el Señor visita, Jesús dice que la ausencia de Tomás solo trajo incredulidad para su vida, porque sabe, él no estaba ahí. Y cuando el Señor se les aparece, después viene Tomás y dice que le cuenta a los discípulos, ¿saben quién vino esta noche con nosotros? ¿Saben quién vino a este lugar? Le comenzaron a decir a Tomás, y Tomás dijo, ¿quién? Le dijeron, el Señor Jesús vino a visitarnos, y él comenzó a dudar. Y eso es normal, ¿verdad? Que todos dudemos, porque todos dudamos, hermanos, de las cosas que el Señor puede hacer, porque el Señor sorprende con grandes cosas que hace, ¿o no? ¿O no lo ha sorprendido a usted con cosas que el Señor ha hecho? Al menos a mí me ha sorprendido muchas veces con las cosas que el Señor ha hecho. Y esto no fue la excepción con Tomás, que, hermanos, quedó sorprendido de que el momento que él no estaba ahí, el momento que él se había ido, no sé si él ya había regresado a sus quehaceres, no sé si se había ido a visitar a un familiar, pero es más, él no estaba ahí cuando los discípulos recibieron la visitación del Señor. Él no estaba ahí. Eso, que él no estuviera ahí, solo trajo duda, solamente trajo que él se pusiera incrédulo a las palabras del Señor que él había dicho. Entonces el Señor se les aparece, pero él no estaba ahí. Por eso es importante estar siempre donde está el pueblo del Señor. Por eso dice el Salmo 133 que leíamos, que dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, que cuán bueno es y cuán delicioso. ¿Sabe qué es delicioso, hermano? No sé qué es delicioso para usted. ¿Qué es delicioso para usted, hermano? Yo, cuando me dicen delicioso, a mí se me vienen los postres, ¿verdad? Qué deliciosos son los postres. Después de comer un postrecito, al menos yo, eso es, con eso, hermano, remato todo y digo, con eso amarra la comida uno, porque es, hermano, delicioso, más un postre delicioso, de esos que venden, que son muy buenos, ¿verdad? Eso a mí se me viene delicioso, pero la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y después dice, ¿verdad?, que es como el buen óleo. Entonces, pero al menos esas otras palabras no las pongo porque usted tiene poco conocimiento de lo que se hacía con el sacerdote Aarón. Entonces, por lo tanto, lo dejo hasta ahí. Pero él, hermano, no estaba dentro de la reunión, dentro de la comunión de los santos. Por lo tanto, el Señor llegó donde estaba la comunión. Dios visita donde está su pueblo. Lo cree así, hermano. Dios visita. Si usted se aleja, no se va a dar cuenta cuando Dios visite ese lugar. Cuando Dios traiga bendición. Cuando el Señor llegue allí y diga paz a vosotros. Porque a veces nosotros necesitamos de la paz que Él da, ¿verdad? Hay una paz que solamente Él la puede dar. El mundo no la puede dar. El Señor sí la da y se la da a aquellos hermanos que están juntos en armonía. Por eso qué importante es habitar juntos en armonía. Entonces dice que los discípulos, versículo 25, le dijeron, pues dice, el Señor hemos visto. Le dijeron a Tomás, al Señor hemos visto, pero aquel hermano entró en aquella incredulidad que dice que comenzó, hermanos, a decir, si no viere sus manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar
de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces, él comienza a entrar en duda. Pero fíjense, este Tomás no era, aquí uno puede decir, es que el Tomás, fíjense, el Tomás se ha hecho tan famoso que cuando una persona es incrédula, le dice no sea Tomás. Y si una hermana dice no sea Tomasa, le dicen, ¿verdad? Porque le están hablando de que ella es incrédula. Pero en verdad, hermano, este hombre, este discípulo en este momento tenía razón, ¿verdad? Tenía razón del por qué estar dudando. Porque ¿quién se podía creer que el Señor iba a resucitar? Si ellos no habían creído en la palabra que el Señor les había dicho, que era necesario que el Hijo de Dios padeciera y que iba a resucitar. Ellos no habían entendido las palabras del Señor Jesús. Pero es creíble de eso, porque él no era tan así como aquí la Biblia nos presenta. Pero ¿sabe por qué él entró en duda? Porque él no estuvo en la reunión cuando el Señor llegó. Él no estuvo ahí, ese fue el problema. Eso es lo que la Biblia nos quiere enseñar, que no podemos estar lejos de la reunión de los santos. Nunca, hermano, dejemos tanto tiempo en congregarnos, no dejemos tanto tiempo en dejar de estar en la comunión de los santos, porque a veces nos perdemos de grandes cosas que el Señor hace en medio de su pueblo. No podemos descuidarnos, no podemos alejarnos de la comunión de los santos, porque el Señor dice que él llegó y no estaba él ahí. El día que el Señor resucitó, se presentó vivo a sus discípulos, dice, pero lastimosamente Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos. El Señor les dijo que los esperaran ahí, pero él no estaba. Su ausencia de él, el no haber estado ahí en la reunión de los santos, en la comunión de los suyos, dice, su ausencia solo le había costado, hermano, entrar en una dureza por una semana, porque el Señor dice que se le apareció a los discípulos en el versículo 19, y luego a la siguiente semana, 8 días después, dice que se le apareció nuevamente. Pero toda esa semana en la cual el Señor se les había aparecido, y todos andaban emocionados de que el Señor se les había aparecido, que había resucitado, para Tomás fue una semana, hermano, triste. Fíjense, hermano, cuando uno ama al Señor, cuando uno tiene pasión por el Señor, cuando uno se da cuenta que el Señor se derramó, se glorificó en alguien, uno, hermano, dice, ay, uno se goza de alegría. Pero, ¿sabe, hermano? Estaba triste porque fue una semana muy triste para él, porque él era el único que no había recibido esa revelación de mirar al Señor glorificado, con el cuerpo glorificado. El Señor estaba ahí. Entonces ya bien se les había aparecido, pero dice el 26, dice, 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro con ellos. Tomás dice, y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y el Señor se les aparece a él y dice, paz a vosotros, porque en ese momento eran momentos de tribulación para ellos, eran momentos de angustia para ellos, porque en ese momento eran momentos en donde ellos estaban encerrados, estaban con miedo, por miedo a los judíos que también los pudieran matar a ellos, que los pudieran hacer algo. Porque sabe, hermano, que los mayores perseguidores de la iglesia fueron los judíos. No fueron ni el imperio romano, fueron los mismos religiosos los que mataron al Señor Jesús y querían matar a los discípulos. Y ellos tenían mucho miedo de que les sucediera algo. Pero el Señor les dice, paz a vosotros. Pero el Señor, hermano, dice, paz a vosotros, y se dirige al más necesitado. ¿Y quién era el más necesitado en ese momento de todos los discípulos? Tomás. Porque una semana sin el Señor, sin la presencia del Señor, una semana sin haber tenido esa revelación de Dios, él tenía, hermano, en su corazón la necesidad de mirarle. Y el Señor, sabiendo la necesidad de él, dice que el Señor se dirige al más necesitado de fe, al que más en ese momento lo necesitaba. No que él había sido un hombre sin fe, porque muchos lo presentan como Tomás, el hombre que no tenía fe. No, el Tomás sí tenía fe, porque dice la Biblia en este mismo libro, en el capítulo 11, versículo 16, dice que Tomás dijo entonces, llamado el Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, este Tomás tenía el deseo de aún morir con el Señor Jesús, pero en este momento, porque era un momento difícil en su vida, de negatividad, porque no había estado ahí. Imagínense cómo haber pensado, ¿para qué me fui?
¿Para qué no estuve aquí? ¿Para qué no lo pude ver? Quizá ya no lo voy a volver a ver. Pero el Señor, hermano, en su gran misericordia, Él se le aparece a él. Llega y lo primero que dice, pasa a vosotros. Y cruza la pared y dice, pasa a vosotros. Y se dirige directamente al que tenía necesidad de recibir en ese momento la revelación del Señor. Así es el Señor con nosotros. Dios, hermano, no nos deja a nadie. El Señor, Él sabe que usted vino. El Señor sabe el que no vino. El Señor, hermano, sabe la necesidad de cada uno. Desde antes que nosotros lo pidamos o lo necesitemos, el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad. Y el Señor sabía lo que había pasado en la vida de Tomás. El Señor sabía la situación por la cual había pasado una semana ahí. Me imagino yo cada noche que llegaba diciendo, ¿y por qué no estuve aquí? ¿Por qué todos andaban emocionados, gozosos, que el Señor se les había aparecido, menos a él? Porque él no estuvo ahí para verle, para que le mostrara sus manos, para que le mostrara su costado, para que le mostrara aquellos, porque así estaba el mismo el Señor. Aun cuando ya él había resucitado, ya tenía un cuerpo glorificado. Dice que, hermano, tenía ahí las marcas. Y aún dice Juan que cuando lo ve en el Apocalipsis, dice que lo vio como un cordero inmolado. Yo no sé, quizás para usted no represente nada, porque usted nunca ha visto un cordero sacrificado. Nunca ha visto un cordero sacrificado, por lo tanto usted no tiene ni idea. Pero para ellos sí era algo que ellos lo conocían y lo entendían. Nosotros, fíjense, por eso es importante conocer las Escrituras y también conocer el momento que fue escrito. Por eso es importante conocer por qué dice la Biblia ciertas cosas. Pero ellos dicen que estaban ahí y el Señor le dice, se dirige a Tomás y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. O sea que el Señor viene y le dice a este Tomás, y le dice que debe de creer, que no sea incrédulo, que no debe de estar ahí pensando, hermano, que no debe creer a las palabras que él ha dicho, o las mismas palabras de los otros discípulos. Nosotros debemos ser creyentes, debemos creer a la palabra de Dios. Cuando alguien viene, hermano, y no nos enseña la palabra de Dios, ahí hay que poner en duda. Pero cuando alguien nos enseña la palabra de Dios, debemos creer. Y él, hermano, él comenzó a dudar porque no había creído no solamente a las palabras que el Señor había dicho, sino a las palabras de los mismos discípulos que no solamente decían que el Señor se les había aparecido, sino que ellos estaban gozosos. Ellos estaban gozosos de haber visto al Señor resucitado. Entonces, porque sabe, hermano, si usted cree en la palabra de Dios, hay una bendición, hay una promesa de bendición a los que creen sin tener pruebas a la vista. Amén. La palabra de Dios enseña que debemos creer sin necesidad de mirar. Por eso Dios dijo bienaventurados, ¿verdad? Los que sin ver han creído. Nosotros tenemos esa bienaventuranza. Pero hay gente que dice, si no, hasta no ver, no creer, dicen. Pero así como estaba presente Tomás en la aparición del Señor Jesús, él viene, hermano, y lo exhorta a él a causa de que porque él, hermano, estaba dudando. Le dice, Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos y mételas en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Le dice, no seas incrédulo, le dice, no seas incrédulo. ¿Por qué entró a ese momento de incredulidad Tomás, hermano? ¿Por qué llegó a ese momento? Por no haber estado en la reunión con los discípulos. ¿Sabe por qué entró en ese momento de duda? Porque él no estuvo cuando el Señor se les apareció. Por eso es importante, hermano, estar ahí siempre estar en los servicios, siempre estar en las reuniones de los santos, porque ahí, hermano, Dios hará grandes cosas. Y a veces decimos, no, es que Dios ya no hace algo, es que el Señor ya no habla, es que el Señor ya no hace milagros. Pero es porque nosotros somos los que en verdad hemos descuidado esa parte, ¿verdad? Que el Señor nos enseña. Amén. O sea que esta enseñanza cobra importancia porque ninguno de nosotros, hermano, quizás que hemos visto al Señor Jesús resucitado,
Pero aun cuando quizás nosotros no lo hemos visto resucitado, pero debemos creer en la palabra de Dios que dice que Él al tercer día resucitó. Y sabe, hermano, y aun cuando se habla de la salvación, fíjense que es tan crucial la crucificación del Señor, el momento de que Él muere, pero también es tan crucial cuando Él resucita, porque dice la Biblia que es la primicia de los que murieron, es hecho, dice Corintios 15. Si usted lee Corintios 15 se va a quedar, hermanos, allí impactado de lo que enseña la palabra de Dios, qué significa la resurrección. Es importante. Por lo tanto, aquí era importante para los discípulos mirar que el Señor había resucitado, porque ¿quién se ha levantado de los muertos, hermano? ¿Quién ha resucitado? Lázaro murió y luego resucitó, pero luego murió nuevamente. Y todos aquellos hermanos que fueron resucitados volvieron a vivir unos años más. Pero el Señor, hermanos, resucitó para irse a sentar a la diestra del Padre, para esperar el momento en que la iglesia, hermanos, sea resucitada, aquella que ha muerto en Cristo, y aquellos que estemos con vida seamos arrebatados. Total que es importante creer solamente en la palabra del Señor. El Señor alabó a aquellos que sin tener pruebas a la vista creen, tan solo creyendo en su palabra. Versículo 29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea que el Señor dice que son bienaventurados aquellos que sin tener pruebas a la vista creen solamente en la palabra de Dios. ¿Ustedes cuál es ese, hermano, que necesita pruebas para creer, o aquel que cree solamente por la palabra de Dios? Por eso es importante conocer la verdad, conocer la palabra. Cuando usted venga al culto, hermano, y prediquemos, ahí usted subraye. Y si yo le pongo un tema a la predicación, usted póngale el tema ahí del que yo hablo. O si usted, hermano, fíjense, yo siempre tengo eso en mi Biblia. Yo escribo en la Biblia porque es mía. Entonces, por lo tanto, le escribo, hermano, y le subrayo de colores. Si usted me viera la Biblia, está de amarillo, azul y verde. Porque yo voy subrayando. Cuando ya la tengo toda subrayada, compro otra y guardo esa. Y así voy, hermano, y voy así siempre. Y cuando alguien, hermano, cuando yo escucho la palabra y pone un mensaje ahí, yo le pongo el nombre del mensaje del que escuché. Porque para mí es importante el conocer la palabra, el saber de lo que el Señor, hermano, quiere hacer en nuestra vida. Por eso es importante que si solamente creemos en la palabra de Dios, dice el versículo 19, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado el que no vieron y creyeron, dijo el Señor. Entonces todos estamos llamados a ser creyentes y no incrédulos a la palabra. El fruto de la fe en la palabra de Dios es para vida eterna. Es importante que nosotros creamos, porque si nosotros creemos, hermano, los frutos de la palabra de Dios en nosotros es para vida eterna. No solamente se quedará ahí, sino que eso, hermano, nos ayudará. Ahora en este día, en este tiempo que vivimos, se goza de muy poco conocimiento bíblico. La gente, hermano, estudió, miren, los que no conocen no les interesa conocer más. Y los que ya conocían mucho de la Biblia saben que ya están leyendo otros libros, porque ya conocen tanto que ya están hablando de libros apócrifos, están leyendo y están enseñando. Yo he visto gente, hermano, predicadores que yo admiraba, que conocían, que están leyendo, hermano, libros que son libros apócrifos, otros libros que ni siquiera, hermano, que ya no están en estos 66 libros, que son apócrifos, están dando enseñanza porque se aburrieron de enseñar la verdad de la palabra de Dios, y ya como se creen que lo saben todo, ya están enseñando otras cosas, y los cristianos están creyendo a esas enseñanzas. Y usted va a escuchar, hermano, en las redes sociales, en todo, hermano, que enseña gente, que enseña la escritura y que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Pero nosotros, hermano, debemos creer en la palabra de Dios, en esta. Si no está aquí, hermano, no importa si sea un libro o si sea un predicador conocido. Yo, en un día de esto, yo le decía a mi esposa, casi la mayoría de grandes estudiosos de la Biblia tuvieron doctrinas falsas. Casi son pocos los que escribieron grandes doctrinas que terminaron bien. Pero eso es importante, hermanos, que no necesitamos tener tanto conocimiento del que los hombres ostentan tener.
tener, pero de esta palabra, de esta Biblia que usted tiene, usted llévela a su casa y léala. No la deja en el carro, no la deja aquí en la iglesia. Llévela, hermano, y léela cada semana. Va a ver, hermano, cómo Dios va a obrar en su vida. La palabra de Dios insiste en que debemos creer. Si tan solo creemos, si tan solo tenemos fe en la palabra, podemos, hermanos, hacer grandes cosas. Podemos mover montañas. Versículo 31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida eterna. A veces no solo necesitamos tener fe, hermanos, para otras cosas, sino, como dice este versículo, para que creáis en Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida eterna. Qué importante la vida eterna, ¿verdad? ¿Quién no quiere tener vida eterna, hermano? Porque todos, hermanos, sabemos que un día, hermanos, se nos va a acabar el tiempo aquí en la tierra. Yo no sé, hermanos, la Biblia dice que los más vigorosos llegarán a los 80 años. Los que mejor se cuidaron, pero así como nosotros, hermanos, con pura chatarra. Nosotros no vamos a durar mucho, no vamos a llegar a los 80. Si nos va bien, hermano, vamos a llegar ahí unos pocos años más si el Señor no ha venido. Ojalá que el Señor venga antes, hermano. Ojalá que antes, porque no queremos ver, porque el que se muere de todo eso termina muy enfermo. Por lo tanto, primero Dios, que Él venga antes, para que no pasemos por ese momento de la muerte. Yo, hermano, no quisiera pasar por ahí, porque yo quisiera que el Señor viniera, ¿verdad? Porque esa es la esperanza que nosotros tenemos. Dice que para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, Él quiere que nosotros tengamos vida eterna en Él. Por lo tanto, debemos conocer las Escrituras, debemos creer en su palabra. Y lo que Él dice, tenemos que hacerlo. Porque Tomás, hermano, pasó por un momento quizás vergonzoso, bochornoso, cuando el Señor viene y se le aparece y le dice: mete tu mano, mete tu dedo y acerca tu mano. Le dice: métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Mire la exhortación del Señor. Si Él viniera, hermano, se apareciera ahora ahí, ¿qué le dijera a usted, hermano? ¿Qué le dijera a usted el Señor y se le apareciera? Usted imagínese. Yo hace rato estaba escuchando una alabanza que dice: imagínate. Entonces, y ¿sabe por eso? Porque me estaba imaginando yo lo que Él me dirá cuando esté cara a cara. Aquel hermano que su vida dio por nosotros, ¿verdad? Aquel que dio la vida por nosotros y que esté ahí frente a Él. Imagínate, ¿qué le diría a usted? ¿Qué le preguntara a usted? O que el Señor viniera y lo exhortara a uno. Imagínense diciendo: ¿por qué no has hecho esto, siervo negligente? No, imagínense que le dijera eso. O que le dijera como le dijo a Tomás. El Señor sabía la necesidad de Tomás. Entonces, pero Él viene y lo exhorta y le dice: no seas incrédulo. Cree en la palabra, le dice: cree en tus hermanos. Cree en lo que ellos han visto y oído. Pero dice que dice: si no sé creyente. Que el Señor, hermano, si el Señor se nos aparece un día a nosotros, si el Señor viene y nos habla a través de alguien, que no sea para exhortarnos, sino, hermano, por algo que no hemos hecho, por algo que hemos dejado de hacer, sino que venga y nos diga: siervo, sigue adelante, esfuérzate. Yo sé que tengo un gran galardón para ti. Sigue así, no pidas nada. Sigue adelante, sigue adelante. Qué bonito sería que el Señor viniera y nos dijera eso, ¿verdad? Pero puede ser que a muchos les diga el Señor. Pero puede ser que el Señor para otros tenga exhortación por lo que no ha hecho, por lo que ha dejado de hacer. Que ha dejado de hacer, quizás ya hace mucho tiempo dejó de hacer algo. Pero quiera Dios que nosotros, hermanos, no seamos de eso, ¿verdad? Sino que seamos de aquellos que el Señor viene ahí y nos consuela. Como les dijo a los discípulos: paz a vosotros. A los primeros que estaban ahí les dice que les trajo paz a vosotros. Y les dice: como me envió el Padre, así también yo los envío. Y también les dice: y recibiréis poder, dice, y recibiréis el Espíritu Santo. Entonces, y el Señor les da muchas promesas. Pero aquel otro hermano, Tomás, no estaba ahí. Y los otros con las promesas ya con ellos. Y el otro sin las promesas. Y viene el Señor después y viene y lo exhorta. Qué difícil, ¿verdad, hermano? Ser exhortados por el Señor Jesús. Verá, si uno de nosotros se va enojado. Sí, no, pero el Señor conmigo la agarró, ¿ves? Aquello les dijo que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Y a mí me dijo que yo tenía que ser creyente y no incrédulo. Verá, si otro se resiente con el Señor Jesús. Pero aquel hermano dice que
que respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Otra versión dice que exclamó como diciendo, Señor, perdóname por no haber creído a tu palabra. Entonces imagínense que era Dios, que nosotros estemos en los discípulos que estaban allá congregados y que recibieron las promesas primero, y no de aquellos que por estar lejos, hermanos, no reciben la promesa en la primera ocasión. El Señor nos ayude, hermanos, a recibir la promesa y tener fe siempre en la palabra del Señor. Vamos a orar en esta hora, vamos a cerrar nuestros ojos. Pero la exhortación que el Señor le dio a Tomás era de que él tenía que creer en la palabra y no estar ahí dudando de lo que él había prometido que iba a resucitar. Y después el Señor se aparece y él nos encuentra ahí. Que Dios nos ayude a nosotros a poder estar siempre ahí donde el Señor derrama bendición, donde Él derrama vida eterna. En esta mañana, con los ojos cerrados, con nuestro rostro inclinado, yo quiero hacer una invitación. Que si usted quiera reconciliarse con el Señor, póngase de pie. El Señor es el único que puede perdonar pecados. Es el único que puede exhortarle a usted si sabe cómo anda su vida. Hay en medio nuestro alguna persona, si no ha entregado su vida nunca y lo quiere hacer por primera vez, esa es la oportunidad que Cristo le está dando. No seamos incrédulos, hay que ser creyentes a la palabra de Dios. Y Él en esta mañana está dando salvación. Hay en medio nuestro alguna persona que quiera dar su vida al Señor o quiera reconciliarse porque necesita comenzar de nuevo. El Señor en esta mañana se está dirigiendo a usted, así como se dirigió ahí a Tomás para decirle, no seas incrédulo, sino creyente. El Señor sabe cómo estamos nosotros. Él se dirige a nosotros y nos dice, ven, hijo mío, ven, hija mía, entrégate a mí. Hay en medio nuestro alguna persona que quiera dar su vida al Señor, quiera reconciliarse, póngase de pie para que podamos estar orando por usted. Si usted quiere entregar su vida al Señor porque le necesita y quiera comenzar una vida nueva, esa es la oportunidad que Cristo está dando. ¿Hay en medio nuestro? Usted sabe que yo no hago largo la invitación porque la salvación es de Dios. Yo no puedo ofrecer nada más que presentar a Cristo, Señor, como el único Salvador de nuestras almas. ¿Hay alguna persona? Si no hay, damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos hablas, Señor,